Hola a todos y todas, y bienvenidos a la noche oscura. Antes de empezar, comenten desde dónde están viendo. Espero que disfruten de las historias. Me llamo Carlos y soy representante de ventas. Me la paso manejando de ciudad en ciudad, a veces más de 8 horas seguidas. Me gusta estar en movimiento, pero esa vez me hubiera gustado quedarme en casa. Esa noche ya era tarde, como las 9:30. Venía desde Guadalajara hacia León por la carretera libre, porque mi jefe no me autorizó viáticos para la de cuota. El tramo después de San Juan de los Lagos es oscuro, solitario. Nada más que trailers de vez en cuando y alguna que otra camioneta vieja. Iba bien, algo cansado, pero dentro de lo normal. Tenía buena música, había tomado café en una gasolinera y mi coche no me daba problemas, hasta que vi un letrero amarillo que decía desvío temporal, obra en la vía, y flechas apuntando hacia una carretera más estrecha a la derecha. No lo dudé. Estaba seguro de haber pasado por ahí antes, alguna vez. Total, era solo un desvío, pensé. Pero después de unos 5 minutos, ya no me sonaba nada. No había señales, ni luces, ni siquiera señal en el celular. Era puro monte, árboles a los lados y una carretera mal pintada. Pensé en regresar, pero no había espacio para dar vuelta, y tampoco quería quedarme parado en medio de la nada. Seguí unos 10 minutos más. Vi una luz adelante, como de una casa o una tienda. Me alivió un poco. Cuando llegué, era una especie de tiendita pequeña, con un foco colgado afuera. Me detuve a estirar las piernas y preguntarle a alguien si iba bien. Bajé del coche y entré. No había nadie, ni un solo ruido. Toqué la campanita del mostrador. Esperé. Nada. Me asomé detrás del mostrador. Todo estaba limpio, pero con polvo, como si nadie hubiera estado ahí en días. Me dio mala espina. Salí y me subí al coche. Justo cuando arrancaba, vi a un señor parado a unos metros del coche. Alto, con sombrero, quieto. No se movía, solo me miraba. Me dio un escalofrío, así que bajé el vidrio y le grité si sabía cómo regresar a la carretera principal. No respondió. Solo levantó la mano lentamente y señaló hacia adelante, no hacia donde había venido, sino más adentro. Dudé, pero el señor se veía normal, y el miedo me pareció una tontería. Aceleré. El camino empeoró. Empezó a haber baches, el asfalto se volvía tierra en algunos tramos. Ya no había luces, y ni rastro de coches. Empecé a ponerme nervioso. Encendí las luces altas y de pronto, una camioneta estacionada en medio del camino. Frené de golpe. La camioneta parecía abandonada, oxidada, con las llantas pinchadas, pero lo raro es que había una mochila en el suelo, justo en medio del camino. Y al lado, un zapato. No me bajé. Algo me dijo que no lo hiciera. Rodeé como pude la camioneta y seguí. A los pocos minutos, llegué a una bifurcación sin señalización. Derecha o izquierda. Ninguna dirección conocida. Me detuve. Estaba empezando a sudar frío. Revisé el GPS, sin señal. No sabía qué hacer. En eso, escuché un golpe en la parte trasera del coche, como si algo hubiera caído en el maletero. Me giré, pero no se veía nada. Decidí dar vuelta. Como pude, maniobré para volver por donde vine. La camioneta ya no estaba. Nada, ni rastros, como si nunca hubiera estado ahí. Fue ahí cuando me entró el verdadero miedo. No estaba cansado, no era imaginación. Eso estaba ahí hace 5 minutos. Tomé el volante fuerte, volví sobre mis pasos, o al menos eso creí, porque el camino empezó a cambiar. Ya no era el mismo, parecía más estrecho, más oscuro, y entonces vi una luz al fondo. Era una gasolinera, de las modernas, con tienda y todo. Salí casi gritando del coche. Le pregunté al encargado cómo salía la carretera a León. Me miró raro y me dijo que estaba justo al lado, que era la 80D, que no había ningún desvío por ahí. No entendí nada. Revisé el coche. Estaba lleno de tierra como si hubiera cruzado por un camino de terracería, pero el tanque seguía lleno. No había gastado gasolina en todo ese tramo. Esa noche dormí en León, pero no descansé. Y nunca más me metí en un desvío que no reconociera. No me importa si es obra o no. Aprendí que en las carreteras, sobre todo en las de México,
Uno nunca sabe dónde puede terminar. Continuamos con la segunda historia. Me llamo David. Tengo 32 años y trabajo en ventas, así que paso más tiempo en carretera que en mi casa. A veces me toca manejar de ciudad en ciudad, cruzando pueblos que ni aparecen en el mapa. Nunca me había pasado nada raro en todo este tiempo, hasta ese día. Esa tarde en la autopista, algo no cuadraba, algo no encajaba, y no estoy hablando de supersticiones, ni cosas fuera de lo normal. Fue algo muy real. Todo empezó después de una reunión en León. Salí algo tarde, como a las 7:30 de la tarde, y ya estaba oscureciendo. Tenía que llegar a San Luis Potosí antes de medianoche porque al otro día tenía una presentación temprano. El GPS marcaba poco más de 3 horas. Perfecto, pensé. Puse algo de música, bajé un poco la ventana para que entrara aire fresco y empecé a manejar. Pasé por tramos con poco tráfico, pero nada fuera de lo común. Ya conocía esa ruta. Lo que me llamó la atención fue una camioneta blanca, tipo familiar, que me alcanzó como a los 40 minutos de haber salido. Me pasó rápido, pero lo raro fue que, cuando me rebasó, noté que llevaba una calcomanía vieja, medio despegada, de esas de familia con figuritas. Me pareció curiosa, no sé por qué, pero la reconocí. Era de esas pegatinas de papá, mamá, hijos y un perro. Seguí manejando, y como 20 minutos después la volví a ver. Me pareció raro porque me había dejado atrás por bastante distancia. Esta vez iba más lento. La pasé sin problema, y pensé que tal vez se detuvieron a algo, o tomaron una salida, y luego regresaron. Pero no. Unos 30 minutos después, ahí estaba otra vez. Exactamente la misma camioneta, con la misma calcomanía medio despegada, y en el mismo lugar del vidrio trasero. Me volvió a rebasar. No me puse paranoico al principio, pero sí me incomodó. Pasaron otros 20 minutos, y la volví a alcanzar en un tramo de 2 carriles. Iba lento otra vez. Esta vez me fijé mejor. No vi quién conducía. Los vidrios eran oscuros, pero me pareció que iba solo. Me le quedé atrás unos segundos, hasta que lo pasé de nuevo. Me empecé a sentir observado. No sé cómo explicarlo. Esa sensación rara de que hay algo que no estás viendo, pero que está. Bajé la música. Empecé a mirar por los retrovisores con más frecuencia. Me fijaba en cada coche, cada señal. La carretera estaba más vacía conforme caía la noche, y la luz de los faros era lo único que me acompañaba. Como a las 10:20 de la noche me detuve en una gasolinera pequeña para comprar agua y estirar un poco las piernas. Ahí, junto a los baños, me encontré con otro conductor que también venía manejando. Le pregunté si había visto una camioneta blanca familiar adelante. Me dijo que no había visto nada en todo el trayecto. Le pareció curioso, pero no le dio importancia. Me subí de nuevo, algo inquieto. No vi la camioneta en la estación. Pensé que ya se habría adelantado. A los 15 minutos de volver al camino, me la encontré, estacionada en el acotamiento, con las luces intermitentes encendidas. Pasé a su lado y traté de mirar hacia adentro, pero no vi movimiento. No sé por qué me puse tenso. Algo me dijo que no me detuviera, así que seguí. Y entonces, los faros de la camioneta se encendieron y se metió detrás de mí. Empezó a seguirme. Al principio iba a distancia, pero luego se fue acercando, muy despacio, como si no quisiera llamar la atención. Miré el GPS y noté una desviación hacia un tramo de cuota. Decidí tomarla. Pagué en la caseta, y cuando miré por el retrovisor, la camioneta ya no estaba. Alivio. Sentí alivio, pero fue momentáneo, faltando como 30 kilómetros para llegar. En uno de esos tramos largos sin curvas ni luces, la camioneta volvió a aparecer. Me rebasó, lento, como si me estuviera mirando. Esta vez sí vi al conductor. Un hombre, con gorra oscura, sin expresión. Solo giró el rostro hacia mí por un segundo. No me hizo ninguna señal. Nada. Solo me miró y siguió. Me sentí helado. No era una mirada agresiva ni nada. Era una mirada vacía, como si no le importara nada. Como si estuviera ahí solo por estar. Llegué al hotel en San Luis casi a las 12 en punto. Me metí al estacionamiento subterráneo y me quedé en el coche unos segundos. No volví a ver la camioneta.
Esa noche no dormí bien. Al otro día, con más calma, traté de buscarle lógica. Pensé que tal vez era un tipo que también iba en la misma dirección, y yo exageré. Pero al final me quedó la sensación, esa incomodidad, como si alguien hubiera estado jugando conmigo en la carretera, como si yo no me hubiera dado cuenta de lo que realmente estaba pasando. No lo reporté, no llamé a nadie, solo me fui de ahí al terminar mi presentación. Desde entonces, evito manejar de noche cuando puedo, y cada vez que veo una camioneta blanca en la carretera, siento un nudo en el estómago. Vamos con la tercera historia. Me llamo Luis, tengo 35 años y vivo en Ciudad de México. Soy de esos a los que nunca les pasa nada fuera de lo común. Trabajo de oficina, horarios claros, fines de semana tranquilos. Conduzco poco y casi siempre de día. Por eso, cuando aquella noche tuve que salir a carretera, pensé que sería solo manejar, escuchar música y llegar. Nada más. Me equivoqué. Salí a las 22:30 rumbo a Puebla. Al día siguiente tenía una reunión temprano y preferí dormir allá para evitar el tráfico de la mañana. Tomé la autopista sin prisa, con el GPS marcando 2 horas y un poco. Clima seco, cielo limpio, poca gente en el camino. Todo normal. Llevaba el tanque a 3/4 y la presión de las llantas revisada. Estaba tranquilo. Pasando la primera caseta, bajé la música para descansar los oídos. Fue entonces cuando escuché un sonido extraño, un golpeteo intermitente, como si algo rozara la llanta delantera derecha. Toc, toc, toc. Aumentaba con la velocidad y desaparecía cuando levantaba el pie del acelerador. Pensé que podía ser una piedra atorada. Reduje a 80 y puse la direccional para orillarme. En el espejo vi una moto detrás, bastante cerca. No me gustó. Volví al carril. El ruido se calmó y luego regresó. A los pocos kilómetros, la moto me rebasó por la izquierda. El conductor me señaló mi llanta y abrió la mano como diciendo: «Se te va a salir». Llevaba casco oscuro y sudadera. Volvió a ponerse delante y redujo la velocidad, como invitándome a detenerme en el acotamiento. Me entró una duda. No había iluminación buena, solo tramos de luz cada tanto y nada de tráfico cerca. Recordé un consejo que me dieron hace años. Si algo te obliga a parar, hazlo en un sitio iluminado, con cámaras, nunca en la oscuridad. Le hice señas al motorista de que continuaba. Él insistió, marcando la orilla con la mano. Yo mantuve mi carril. Entonces apareció otra moto. Salió de la nada por el espejo. Se puso a mi derecha, tan pegado que sentí el aire en la ventanilla. El pasajero golpeó con los dedos la puerta y también señaló la llanta. Giré el volante apenas para separarme. Tenía la piel erizada. Busqué una estación de servicio en el GPS, la más cercana. 8 kilómetros. Pareció eterno. Las motos se adelantaban, se quedaban atrás, me rebasaban otra vez. Nunca intentaron cruzarse, pero no se iban. El golpe en la rueda aumentó. Toc, 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 toc. Pensé en un reventón. Me sudaban las manos. Seguí recto, sin frenar de golpe, sin moverme brusco. A lo lejos vi un letrero de salida a una zona de comida y gasolina. Me aferré a eso como si fuera una boya en el mar. Entré al área de servicios y me estacioné frente a la tienda, donde había luz y 2 cámaras visibles. Las motos pasaron de largo, no entraron. Me quedé un minuto sentado, respirando. Luego bajé. Revisé la llanta derecha con el celular como linterna. A simple vista se veía bien. Observé con calma el rin, la válvula, el dibujo. Nada raro. Me agaché más y ahí lo vi. Incrustado entre la llanta y el paso de rueda, había un trozo de botella de plástico cortado en forma de U. Si avanza, golpea. Si frenas, se acomoda y desaparece. Lo jalé con cuidado. Tenía una cinta pequeña pegada. Al retirarlo, el ruido se fue. Entré a la tienda y le conté al encargado. Me dijo que últimamente pasaba. Colocan botellas u objetos en la rueda cuando el coche está detenido en una caseta o semáforo. Hacen ruido para obligarte a orillarte y ahí te ayudan. A veces pinchan la llanta con algo fino para que el daño no sea inmediato. Parecen buena gente, dijo, pero no lo son. Me ofreció ver las cámaras por si había algo.
En la pantalla se veía mi coche entrando y, unos minutos antes, un hombre caminando rápido por el área de estacionamiento. Se acercó a varios autos, como si buscara algo. No se veía claro, pero podía ser el que colocó la pieza. Pedí que revisaran la llanta con aire y agua. El despachador pasó la espuma y, efectivamente, cerca del hombro apareció una burbuja minúscula, una punción casi invisible. Aguanta, pero no es seguro irte así, me dijo. Me ofreció una reparación provisional. Acepté. Mientras trabajaba, me comentó que no conviene detenerse en la oscuridad por un ruido. Mejor llegar a lugares iluminados. Si alguien de verdad quiere ayudar, también puede esperarte en una estación. Agregó. Tenía razón. Cuando terminé de pagar, el encargado me dio otro consejo. Revisar bajo el piso del coche, cerca del eje trasero. A veces pegan un imán con un rastreador barato. No siempre, pero pasa. Me tiré al suelo con el celular. Nada a simple vista, pero sí vi un residuo de cinta debajo del parachoques. No pude asegurar si era reciente o viejo. Igual, el comentario me ajustó la mirada. Ya no estaba relajado. Ahora estaba alerta. Volví a la carretera más tarde de lo previsto. Conduje a velocidad moderada, atento al tablero, escuchando el coche. Ya no hubo golpes. Tampoco volví a ver las motos. Llegué a Puebla pasada la medianoche. En el hotel, al bajar el equipaje, encontré en el bolsillo de la puerta una tarjeta doblada que no era mía. Publicidad de un auxilio vial 24, con un número sin prefijo y sin dirección. Me pareció extraña. La tiré. Al día siguiente llevé el coche a una llantera formal. Confirmaron la punción y reemplazaron la llanta. El técnico me enseñó la marca. Esto no es clavo de obra, es corte limpio, dijo. Me quedé pensando en cuándo pudo ocurrir. ¿Fue en la caseta, mientras pagaba? ¿En la gasolinera anterior? ¿Durante una parada rápida para limpiar el parabrisas? No lo supe. Lo que sí supe es que el ruido de la noche no fue una casualidad. Desde entonces cambié hábitos. Cargo un compresor pequeño, sellador, triángulos y una lámpara frontal. Si algo suena raro, camino unos metros más hasta encontrar luz y gente. Mantengo las puertas cerradas y la ventana baja solo lo justo. No es paranoia, es aprender. Y te lo digo así, como se lo contaría a un amigo. Si vas de noche y de pronto todos quieren ayudarte, al mismo tiempo, quizás no sea ayuda. Llega a un lugar iluminado, con cámaras, y recién ahí bajas. Esa diferencia de unos minutos puede evitarte un problema que, créeme, no quieres conocer. A mí me salvó fijarme en algo simple, que dos motos aparecieron cuando menos me convenía, que el ruido iba y venía como si obedeciera a una mano, y que la estación, con su luz blanca y su cámara redonda, era un mejor lugar para tomar decisiones. Esa noche no me pasó nada extraño, me pasó algo muy real, y aprendí. Historia 4. Me llamo Mauricio, tengo 35 años y trabajo en una empresa de distribución de alimentos. Parte de mi trabajo es manejar por todo el país, entregando pedidos, sobre todo en la zona centro. Nunca me ha molestado manejar, al contrario. A veces, las horas en carretera me sirven para despejar la cabeza, pero desde lo que me pasó hace unos meses en la Libre a Acapulco, evito esa ruta todo lo que puedo. Era un viernes. Salí tarde del almacén por un retraso con las cajas. Me tocaba entregar en Cuernavaca, y aunque la autopista era más rápida, decidí irme por la Libre para evitar peajes y tráfico. Ya había oscurecido, pero el GPS decía que llegaría en 2 horas. Así que confiado tomé rumbo. Todo iba bien, música baja, poco tráfico, y el paisaje oscuro pero tranquilo. Hasta que pasé el letrero del kilómetro 112. Ahí fue donde todo empezó a sentirse raro. No sé cómo explicarlo. El ambiente se volvió más pesado, como si el aire estuviera denso. No era miedo, era una incomodidad difícil de ignorar. Pocos minutos después, vi un coche detenido al lado derecho de la carretera, con las luces intermitentes encendidas. Pensé en no parar, pero algo me hizo reducir la velocidad. Había un hombre parado frente al coche, con los brazos cruzados. No parecía nervioso ni pedía ayuda. Solo estaba ahí, quieto. Frené un poco más
y bajé la ventana. ¿Todo bien, jefe?, le grité. Él solo me miró, no respondió. Me incomodó la forma en que lo hizo, como si esperara algo de mí. Lo más extraño era que tenía el coche encendido, pero el cofre abierto. Me acerqué un poco más, con cuidado, sin bajarme. ¿Necesita una grúa? ¿Quiere que llame a alguien? Nada. Me observó unos segundos más, y luego, sin decir una sola palabra, se dio la vuelta y caminó hacia el monte. Así, como si lo llamaran desde los árboles, dejando el coche ahí, con el motor prendido. Juro que me quedé congelado. Pensé en seguirlo, pero me ganó el instinto. Di marcha atrás lentamente y aceleré. No quise mirar por el retrovisor. Ya había algo demasiado raro en todo eso. A los 10 minutos, ya más tranquilo, decidí llamar al 911. Expliqué lo que vi y me dijeron que mandarían una patrulla a revisar. Llegué a Cuernavaca más tarde de lo planeado. Descargué, cené algo rápido y me fui al hotel. Dormí mal. Me desperté a las 3. 0 am con la sensación de que algo se me había quedado atrás, que debía haber hecho más, o menos, no sé. Revisé el teléfono y tenía una llamada perdida de un número desconocido. No le di importancia en ese momento. Al día siguiente, de regreso, me dio curiosidad pasar por el mismo lugar. Busqué el punto exacto del kilómetro 112, pero el coche ya no estaba, ni rastro de nada. Me detuve un momento al borde de la carretera. Me bajé con cierta inseguridad, como si algo aún flotara en el ambiente. Di un par de pasos hacia la orilla y fue ahí cuando lo vi. Había huellas. No del coche. Huellas humanas que salían del pavimento hacia el monte, pero no regresaban. El pasto estaba aplastado, como si alguien lo hubiera cruzado a paso lento, y luego nada. Las marcas se perdían entre los árboles. No seguí mirando. Volví al coche y arranqué. No dije nada en la empresa, pero desde entonces evito esa ruta. Nunca supe qué le pasó a ese hombre. A veces pienso que quizás solo estaba desorientado, perdido. Pero hay algo que no me deja tranquilo. 2 semanas después recibí un mensaje de ese número desconocido. Solo decía, gracias por no seguirme. Lo borré de inmediato. Historia 5. Me llamo Roberto. Tengo 31 años. Vivo en Guadalajara y manejo por trabajo casi todos los días. No soy transportista ni nada por el estilo, pero trabajo en ventas de equipo médico y tengo que visitar hospitales y clínicas por todo Jalisco, Colima y Nayarit. No me molesta la carretera, la verdad. Hay días en que incluso la disfruto. Pero lo que me pasó hace unos meses, en una caseta a las afueras de Tepic, me dejó con un mal sabor de boca que todavía no se me quita. Era miércoles, como a las 6 de la tarde. Llevaba varias horas manejando desde Colima, cansado pero tranquilo. Sabía que si llegaba a Tepic antes de las 8, podría cenar algo decente y dormir bien para estar fresco al día siguiente. Todo normal hasta ahí. Me acercaba a una caseta. No recuerdo exactamente cuál, pero era una de esas pequeñas, con solo 2 carriles. Nada que ver con las grandes de las autopistas más transitadas. Había solo un coche delante de mí, un sedán gris algo viejo. Iba lento, muy lento. De hecho, frenó por completo antes de llegar al cobro, y luego de varios segundos volvió a avanzar despacio. El empleado de la caseta parecía confundido. Me dio curiosidad, pero no le di demasiada importancia. Cuando me tocó a mí, pagué el peaje como siempre y arranqué. Fue entonces que noté que el sedán gris no había avanzado mucho. Estaba a unos 20 metros más adelante, orillado. Las luces intermitentes estaban encendidas y la puerta del conductor abierta. A esa hora, todavía había luz, aunque ya se notaba que iba a oscurecer pronto. Pasé despacio, miré por la ventana para ver si el conductor necesitaba ayuda, pero no había nadie dentro del coche. Nada, ni conductor, ni pasajero. Solo la puerta abierta y el coche encendido. Me dio una ligera inquietud, pero pensé que tal vez se bajó a hacer del baño en el monte. Me seguí. 10 minutos después, mientras escuchaba un podcast, vi por el retrovisor que venía una patrulla detrás de mí. No traía la sirena encendida, pero sí las luces. Me orillé. Se detuvieron a un par de metros y se bajó un oficial. Me pidió mis papeles, como en una revisión de rutina.
Todo tranquilo. ¿A dónde se dirige, señor?, me preguntó. A Tepic, a un hotel que tengo reservado, respondí. ¿Vio algo raro en la caseta? ¿Se refiere al coche gris? Asintió. Le conté lo poco que vi. El coche parado, sin nadie dentro. Me miró en silencio unos segundos y luego asintió otra vez, como si confirmara algo. Gracias. ¿Puede esperar aquí un momento? No entendí por qué, pero accedí. El oficial se fue a hablar con su compañero que aún estaba en la patrulla. Desde donde estaba no alcanzaba a escuchar nada, pero sí noté que los dos miraban hacia el monte, como si esperaran ver a alguien. Finalmente volvió y me devolvió los papeles. Puede continuar. Si ve algo más extraño en el camino, repórtelo al 911. Buenas noches. No dijo nada más. Subió a la patrulla y se quedaron ahí, sin moverse. Yo me fui, medio confundido, medio intrigado. Pensé en llamar a un amigo que trabaja también viajando para contarle, pero lo dejé pasar. No me gusta sonar paranoico. Llegué al hotel sin problemas. Me registré, subí a la habitación y pedí algo por delivery. Mientras comía, puse las noticias locales, por costumbre, y fue ahí donde me topé con algo que me dejó helado. La reportera hablaba sobre un operativo policial en una caseta rumbo a Tepic. Al parecer, habían encontrado un vehículo abandonado que coincidía con el de un hombre reportado como desaparecido días antes en Guadalajara. Lo raro, decía el informe, era que las cámaras de seguridad de la caseta captaron el coche entrando, pero nunca se veía quién lo manejaba, ni saliendo, ni caminando. Nada. Las imágenes mostraban el coche llegando lentamente, la puerta abriéndose sola, y el coche quedando encendido, sin nadie alrededor. El empleado que recibió el pago dijo que se lo dio a una persona callada, que parecía distraída, pero no recordaba su cara. Solo que no lo miró a los ojos. Apagué la tele. Pasaron varios días antes de que me atreviera a hablar del tema. Le conté a mi jefe, a modo de anécdota. Se rió, como si le hablara de una leyenda urbana. Pero yo no me reí. Me sentí raro todo ese día, como si hubiera presenciado algo que no estaba supuesto a ver. Algo que ni siquiera entendía bien. Lo peor vino después. A la semana siguiente, estaba en casa un domingo por la tarde. Me llegó una notificación al celular. Alguien había intentado iniciar sesión en mi cuenta de correo desde un dispositivo no reconocido. Nada del otro mundo. Lo curioso fue la ubicación. Cercanías de Tepic, Nayarit. Cambié las contraseñas y lo olvidé. Pero 2 días después, cuando abrí el maletero de mi coche, noté algo que no estaba antes. Un pequeño papel doblado, encima de los papeles de la póliza. Lo abrí. Decía solo esto, escrito con bolígrafo. Gracias por seguir manejando. Lo arrugué, lo tiré al basurero y me metí al coche con el estómago apretado. No sé cómo llegó ahí, ni cuándo. Desde entonces, cada vez que paso por una caseta, bajo un poco la música, miro a los lados y no dejo que nadie se me acerque demasiado. Nunca más volví a ver ese coche gris. Pero a veces, en el retrovisor, cuando manejo solo de noche, juro que siento que alguien va justo detrás de mí, manteniendo la misma distancia, sin adelantar, sin perderse, solo siguiéndome. Historia 6. Me llamo Darío. Tengo 33 años y trabajo en una empresa de mantenimiento industrial. Paso mucho tiempo en carretera, sobre todo en trayectos cortos entre pueblos y zonas de fábricas. No me considero alguien supersticioso, ni de los que se asustan fácilmente. Pero hay noches en las que la mente te juega trucos. O eso me dije durante mucho tiempo. Esto me pasó hace casi un año. Y todavía lo pienso cada vez que agarro el coche de noche. Era viernes. Había terminado un trabajo en una planta cerca de San Juan del Río y decidí regresarme directo a Ciudad de México en lugar de quedarme en el hotel de siempre. Eran cerca de las 9 de la noche y la autopista estaba casi vacía, así que pensé que no sería problema. Con música tranquila, carretera despejada y buen clima, todo apuntaba a un viaje sin complicaciones. Al principio, todo marchaba bien. Tenía unos snacks, el tanque medio lleno y la cabeza despejada. Estaba deseando llegar a casa, darme una ducha y dormir en mi cama, pero por ahí de las 10,
Algo empezó a sentirse raro. No era nada que pudiera señalar exactamente, solo una sensación como de incomodidad, como si algo no encajara. Pasé por un tramo oscuro, esos donde no hay ni una sola lámpara, y justo al salir del túnel de sombra, me entró una llamada. Era un número desconocido. Dudé si contestar, pero como andaba aburrido, lo hice. Bueno, ¿hola? Silencio. Ni ruidos de fondo. Solo un zumbido muy leve. Corté la llamada. Pensé que sería algún error o una de esas llamadas automáticas que no conectan bien. No le di mucha importancia y seguí. 5 minutos después, volvió a sonar. Mismo número. Esta vez contesté más serio. ¿Quién habla? Ayúdame. Era la voz de una mujer. Muy bajita, como si estuviera hablando desde lejos, o con dificultad. Se me erizó la piel. ¿Quién eres? ¿Qué necesitas? Pero no contestó. Solo repitió lo mismo, más bajito. Ayúdame. Y luego se cortó. Ahí sí me puse nervioso. Revisé la pantalla del coche. No tenía señal de GPS, ni datos, ni nada. Todo parecía congelado. Intenté llamar yo, pero me marcaba sin red. Solo me funcionaban los faros y el motor. El resto, como si se hubiera apagado. Miré los costados de la carretera por si veía algún coche detenido o a alguien caminando. Nada. Todo estaba desierto. Pero entonces vi una silueta en el retrovisor. No sé cómo describirlo bien. Parecía una persona a unos 50 metros, parada del lado del acotamiento. No se movía. Solo estaba ahí, mirando. Frené un poco, no lo suficiente como para detenerme, pero sí lo justo para observar. La silueta no se acercó, no hizo nada. Seguí avanzando, acelerando un poco más. En menos de 3 minutos, el mismo número volvió a llamar. No contesté, no podía. Me latía el corazón demasiado rápido. Justo entonces, vi una estación de servicio a lo lejos, como un oasis. Me desvié, bajé del coche y entré al local. Había un tipo joven atendiendo, con cara de aburrido. Le pedí usar su teléfono. Me lo prestó sin problemas. Llamé a mi hermano, que vive en la ciudad, solo para decirle que estaba bien y que iba en camino. ¿Todo bien?, me preguntó el chavo mientras me devolvía el teléfono. Sí, solo una llamada rara. Alguien pidiendo ayuda. El tipo me miró serio. ¿Te llamaron mientras cruzabas el tramo entre los 2 túneles? Asentí. A veces pasa. No sé por qué, pero a más de uno le han marcado ahí. Siempre dicen lo mismo. Se me heló la espalda. Lo mismo como: ayúdame. Es todo lo que dicen. Le pregunté si alguien sabía de eso, o si había algún reporte. Él solo negó con la cabeza. Los traileros lo mencionan a veces, pero nadie sabe bien qué es. Algunos dicen que fue una chica que tuvo un accidente ahí hace años. Otros creen que son bromas pesadas, pero siempre es el mismo tramo. Decidí quedarme ahí un rato. Me tomé un café, revisé el coche, y cuando ya me sentí más tranquilo, retomé el camino. El resto del viaje fue normal. Ni una llamada más, ni una silueta, ni nada fuera de lugar. Al día siguiente, busqué en internet sobre ese tramo. Encontré un par de foros donde mencionaban llamadas fantasma en esa autopista, pero nada oficial. Nada que lo explicara del todo. Desde entonces, cada vez que paso por ahí, apago el teléfono. No porque crea que me volverán a llamar, sino porque no quiero comprobar si es verdad o si fue solo mi imaginación. A veces, es mejor no saber. Bueno, estos fueron los relatos. Suscríbete y dale like si te gustaron. Nos vemos pronto.